Salude al que está a su lado, denle la bienvenida. Amén. Bienvenido, denle una sonrisa, aunque con la máscara. Amén. La bendigo en el nombre de Jesús por pagar el precio, por estar aquí, para escuchar la palabra de Dios. Teníamos muchas cosas que hacer afuera, amén, pero el Señor pone en nuestro corazón a recibir, a venir a adorar al que nos da la vida, amén. Bendito Dios, y la bendigo a cada uno de ustedes que están aquí. Y yo nomás solo doy gracias a Dios por este privilegio que Dios pone estar aquí en este lugar, porque no es fácil, amén. Porque la obra es de Él, no es de nosotros, amén. Y toda la gloria es para Él y toda la honra es para Él, amén. Y voy a invitar a abrir sus Biblias en Efesios 2:10, amén. ¿Cuántos estaban la semana pasada aquí, el día sábado? Bendito Dios, fuimos alimentados con la palabra del Señor a través de su siervo, amén. Él no pudo estar hoy aquí, él está trabajando, pero sé que muy pronto va a llegar, amén. Efesios 2:10, si lo tienen, me dicen. Preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Amén. ¿Quién dice que nos preparó para buenas obras? Nuestro Dios. ¿Pero en quién? En Cristo Jesús. Puse el título que Jesús vino a este mundo para servir y no para ser servido. Amén. ¿Cuántos han escuchado eso? Amén. El bendito, el santo, el rey que vino a esta tierra a enseñarnos ¿a qué? A servir, amén. Y porque esa palabra le tomé, porque esto me ha sido un fundamento en mi corazón desde que conocí al Señor, donde dice, porque somos hechura suya, somos semejanza de Dios. Pero ¿qué fue destruido dentro de nosotros? La semejanza, lo que no vemos, lo que nadie puede ver en nosotros. Nuestro espíritu, nuestra alma fue, desde que Adán pecó, fue destruido, corrompido hacia el pecado. Y es por esa razón que nosotros, no sé, todos venimos con unas situaciones diferentes, vidas diferentes, pero para el Señor no hay nada imposible que Él puede cambiarnos. Amén. Entonces en esta palabra donde dice es, creados en Cristo Jesús. ¿En quién nosotros podemos hacer buenas obras? En Cristo Jesús. ¿Solos? No podemos. ¿Con nuestras fuerzas? No podemos, solo cuando Cristo entra a nuestro corazón, cuando tú y yo permitimos que Él entre a nuestros corazones. Amén. Solo en Él y para Él y en Él. Amén. Dice, preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Si Cristo está en ti, si Cristo está en mí, ¿qué va a reflejar en nosotros? Vamos a empezar a hacer ¿qué? Buenas obras. ¿Qué significa eso? Buenas obras. Por ejemplo, en este mundo, para tomar autoridad, por ejemplo, las personas como reyes o presidentes, ellos siempre buscan tener una autoridad para dominar a otros, ¿verdad? Pero en el reino de Dios, Jesús enseñó diferente. Eso me impresionó mucho. Hablaba el Señor a mi corazón y a las palabras que el Señor me entregaba más antes, no lo había entendido, pero el Espíritu Santo me trataba mi corazón y sabía que ustedes iban a venir y
y lo iban a recibir algo del Señor. Amén. Y bendito sea Dios, solo es su misericordia, es solo su gracia. Amén. Acuérdense, las personas de este mundo para alcanzar autoridad o poder siempre quieren ser como, por ejemplo, físicamente mirándolo, manager o para que le respeten, como decirlo así, ¿verdad? Y, por ejemplo, Jesús no. Jesús, ¿cuántos se acuerdan que él tenía 12 discípulos? ¿Verdad? Los discípulos eran diferentes. Otros eran pescadores, otros eran... ¿Quién se acuerda de las historias de ellos? Porque aquí leen la Biblia, ¿verdad? Cobradores de impuestos con diferentes tipos de vida. Pero yo al leer la Biblia me imaginaba como, me metía como en la historia de ellos, como decirlo así. Por ejemplo, a lo mejor decían, pues yo vengo de acá, pues yo puedo tomar autoridad. Imagínate, estoy con Hijo de Dios, yo estoy con el que salva, el que hace milagros, porque ellos andaban con el que hacía milagros, con el que levantaba a Lázaro, estaba muerto, resucitó. Imagínate, estaba con ese Jesús. Y cuánto más esos 12 discípulos que andaban con él podían tomar ¿qué? Autoridad para dominar a otros. No sé, Jesús conoce ¿qué? Nuestros corazones. Entonces, pero Jesús demostró algo que marcó el corazón de los discípulos. Amén. Y vamos a Mateo 20:25. Amén. Aleluya, bendito Rey, en nombre de Jesús. Bendito sea su nombre, Señor, bendito Dios. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Dice, entonces Jesús llamándolos dijo, ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad? Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera ser grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino ¿para qué? Para darnos su vida en rescate por... Amén. Jesús, el Hijo de Dios, el que tiene toda autoridad, potestad en el cielo y en la tierra, como dice su palabra, quería dejar enseñando, marcar sus corazones de los discípulos antes que él fue regresando al Padre, donde él estaba diciendo, si no sirves a uno de mis pequeñitos o a tu prójimo que está a tu lado, pues ¿qué dice? Que tú no puedes ser más grande. Porque, por ejemplo, en sistema del mundo, el que es manager o el que tiene más cargos más altos, ellos son muy, ¿cómo se dice? Respetados, ¿cómo decirlo así? Pero Jesús decía, si tú no sirves, no puedes ser mi, ¿qué? Discípulo. Amén. Y también saqué la respuesta del siervo. ¿Qué significa? Dice, servir significa sembrar sin descanso. Los que venimos del campo, por ejemplo, los que siembra, ¿verdad? Y dice, sembrar sin descanso. ¿Qué estaba haciendo en este mundo Jesús? Sirviendo, sembrando la buena semilla, las buenas nuevas de salvación. Amén. En la madrugada oraba, pero en el día, ¿qué hacía? Servía a los que estaban enfermos, a los que estaban endemoniados, hacía muchas cosas, pero él estaba su mirada estaba puesta para ayudar a quién, al prójimo. Y dice la palabra también, dice, y que tú y yo tenemos que aprender eso, de sembrar. ¿Servir qué significa? Sembrar sin descanso, aunque otros cosechen o disfruten de los frutos que tú sembraste. ¿Por qué? Porque Jesús lo que sembró, hoy estamos nosotros disfrutando de su sacrificio, de su libertad en nuestro corazón. Amén. Y
Y también dice, dar de lo que nunca has recibido. Eso a veces, muchas veces es difícil porque a veces como nuestro corazón es egoísta, a veces, ¿qué vamos a querer dar? Algo que nadie te ha dado. O como cosas físicas, por ejemplo. Si tienes algo de valor y sabes que alguien te necesita, es como que tú primero piensas como, no, eso es para mí, ¿cómo voy a dar? ¿Verdad? Pero Jesús no. Él dejó su trono y vino, ¿qué? A servir a nosotros, a la humanidad. Amén. Y dice, dar de lo que nunca has recibido. Mientras tú empiezas a sembrar, y también es impartes a otros. La fe. A veces, ¿a cuántos nos ha costado ser alegres, por ejemplo? Porque en Cristo nos da la alegría. Y mientras donde llegas estás alegre. Pero tú estás haciendo algo, estás impartiendo. No porque tú eres así, sino que Cristo está en tu corazón. Amén. Impartes fe y impartes honestidad, porque cuando Cristo está en ti, Él va a llevar a que hagamos, ¿qué dice? Buenas obras. Y si no puedes hacer, preguntemos, ¿por qué no podemos? Amén. Eso me decía, y eso me hablaba a mi corazón, y yo pedía al Señor, decía, dame ese espíritu de servir, seguir sirviendo, no limitarme. Amén. Amén. Dice, también dice que el servir es una bendición. En la definición, la Biblia dice, servir es bendición. Porque cuando tú sirves, las bendiciones vienen tras tuya. Amén. A lo mejor no sean físicas, pero vidas que se transforman. Familias que se transforman por una palabra cuando tú menos te esperas. Amén. Amén. Bendito sea el Señor. ¿A qué vino Jesús? A servir y no ser ¿qué? El 28 dice, como el Hijo del Hombre, dice, no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate de muchos. A nosotros nos vino a ¿qué dice? A rescatarnos. Él fue la demostración perfecta de servicio porque dejó su trono, dejó su reino, dejó lo que él era, grande, poderoso. Y vino a habitar junto con nosotros, imagínate los discípulos con tantos defectos, ¿verdad? Porque ¿cuántos se acuerdan de Pedro, por ejemplo? ¿Cuántas veces negaba? ¿Verdad? Y a pesar de eso, Jesús era tan amoroso, que ahí estaba corrigiendo. Y yo a veces me sentía identificada porque cada vez que a veces el pastor me ha exhortado y a veces uno se pone tan triste que dice ya nunca más voy a volver. Y a veces la voz tan dulce, a veces mi esposo me ha corregido o a Espíritu Santo usándole. ¿Cómo se sentiría Pedro al negar a Jesús? Y yo a veces me pensaba, Dios mío, ¿qué estoy pensando? Porque Dios así nos ama. Porque Él cuando te llamó, no te llamó viendo cómo tú estabas. Él te llamó creyendo que tú ibas a cambiar con Él y para Él. Amén. A veces decimos, a lo mejor porque somos buena gente. No, nosotros éramos pecadores, dice la palabra del Señor. Destituidos, ¿de dónde? De la gloria de Dios. ¿Somos qué? Pecadores. Amén. Bendito sea el Señor. Acuérdense, cuando no podemos servir, preguntemos en nuestro corazón, ¿por qué, Señor? Jesús, enséñame, porque Él es el modelo perfecto del servicio. Amén. Porque a veces yo siempre me estaba preguntando, porque el Espíritu Santo nos ha estado hablando que hay mucho orgullo en nosotros, ¿verdad? Entonces yo decía, Señor, ¿y cómo se rompe eso? Y el Señor me decía, solo me llevaba la palabra. Mientras tú y yo empezamos a servir a los demás, el orgullo empieza a quebrantar en nosotros. Irse, porque tú ya no piensas en ti, en tu bienestar, que yo primero, o yo, sino en los otros. Cuando oras, por otros. Cuando visitas, por otros. ¿Sí? Amén. Bendito sea el Señor. Jesús fue el modelo perfecto ¿de qué? Del servicio y humilde.
Él fue tan humilde de lo que puedas imaginar. Dejando el trono, dejando todo, vino a estar como nosotros. Y él dice, en una parte dice, él no siquiera tenía dónde poner su cabeza. Y nosotros no, cada día luchamos por tener las cosas materiales en esta tierra, pero con todas las fuerzas, ¿verdad? Porque el Señor conocía a nosotros, a humanos, que nosotros, como somos de este mundo, vamos a aferrarnos a este mundo. Por eso Jesús, él no procuraba buscar nada de este mundo, porque él decía, yo vengo, pero yo voy regresando a mi Padre. Y eso mismo, el Espíritu de Dios es quien nos lleva a nosotros. Las cosas que tenemos aquí se va a quedar. Amén. Bendito sea el Señor. Porque Jesús vino a servir a su Padre y a la humanidad. Amén. Amén. Y vamos a Juan 13. Amén. Bendito sea el Señor. Cuando tengan, me digan un amén. Amén. Juan 13. Bendito sea el Señor. En esta parte es donde Jesús estaba marcando el corazón de los discípulos. Amén. A lo mejor también nosotros en una parte hemos sido marcados por el Señor. Amén. Porque por su gracia y en su gracia nos llamó. Amén. Dice la palabra del Señor, dice, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo, ¿a dónde? Al Padre. Como había amado a los suyos que estaba en este mundo. ¿Qué dice? Dice, los amó hasta el fin. Los amó hasta el fin. ¿A quién estaba hablando? A sus discípulos. ¿Y cuántos discípulos habían allí? 12. 12 estaba, cuando Jesús estaba hablando esta parte, estaban 12 todavía. Vamos a leer más abajo, dice la 2. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simeón, que le entregase. ¿Qué dice? Que el enemigo ya había puesto en el corazón de Judas, ¿verdad? Que se entregase. Sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. En esta parte yo me puse a llorar. Dije, Dios, yo no entiendo ese amor tan grande que tú tienes para con nosotros. Jesús dice que sabía que, ¿qué dice allí? Que Judas iba, ¿qué? Va a traicionar. Sabiendo que él iba a traicionar, ¿qué dice? Antiguamente, para que vayamos un poquito para la historia como en Israel hacían. Por ejemplo, más antes en casa de Israel, hasta ahora también dice que practican eso, donde cuando entran para su casa, las familias acostumbran lavar los pies. Porque allá en Medio Oriente donde viven a veces es como hay mucho polvo, cosas así, pero ellos siempre acostumbran a lavar los pies antes que entren para adentro. Pero, y las personas que lavan los pies son las personas más pobres, las personas más como, que son mirados como más, con más desprecio, con más, así como nada, sin valor, como decirlo así. Y a veces pagan y a veces no pagan, dice, para ellos. Pero en ese entonces Jesús estaba con sus discípulos. ¿Y qué hizo Jesús? Ese trabajo de como aquellos siervos que ellos, los que como que no daban nada. Y es el mismo trabajo empezó a hacer Jesús. Imagínense, yo me ponía a pensar, digo, esos 12 discípulos, ¿cómo estarían sus rostros? ¿Cómo estarían sentados? O sea, ellos siempre estaban acostumbrados a alguien que llegue y lave los pies y siempre, pues, ¿cuántas veces lavarían también a Jesús? Porque en Israel lo acostumbran y también hasta ahora dice que lo acostumbran a hacer eso. Entonces, pero me imaginaba, o sea, ¿cómo estarían los discípulos sentados como que
¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? Imagínate, al que echa fuera demonios, al que sana a los enfermos, ¿qué más hacía Jesús? Que hacía milagros, había hecho multiplicar de panes a los 5,000, 4,000, 3,000 personas, había hecho milagros, ¿qué? Grandes. Como en ojo humano, como decirlo, wow, él tiene que ser, pero muy respetado, ni que ni te toque para que te lave los pies. Imagínense, yo me ponía en esa escena y decía, Dios, ¿cómo eres tú tan humilde de corazón, tan manso, tan amoroso? A pesar que lo que más me tocaba era, a pesar que Judas iba a traicionar, porque la más arriba dice, y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simeón, que le entregase. Y más abajo es cuando Jesús empieza a actuar. Y Jesús, como tenía poder y autoridad, él conocía la mente, el corazón de los hombres. Y él sabía quién iba a traicionar. Pero a pesar de eso, él no se limitó a tomar su toalla, a lavar los pies a los discípulos. A pesar que iba a traicionar. ¿Cuán humilde es él? Él es humilde, manso de corazón. Y a nosotros, ¿cuánto nos cuesta sabiendo que alguien nos hace daño? ¿Qué hacer bien para él? No, ni como dicen por ahí, ni por pinturas. Así somos nosotros los humanos, hermanos. Pero solo Jesús, cuando nosotros permitimos en nuestro corazón, nos puede enseñar a servir sin a cambio de nada. Porque Jesús lo que estaba enseñando a sus discípulos era el amor y la humildad. A pesar que él me iba a traicionar, pero no importa. Ni siquiera eso le impedía que Jesús podía servir a ellos en esa cena. Porque era la última cena que iban a cenar con Jesús. Amén. Él es el manso y humilde de corazón. Porque en la primera donde dice, porque los amó hasta el fin. Él lo amó, a sus discípulos lo amó. ¿Hasta qué dice? Hasta el fin. Aunque el Judas traicionó, él lo amó. ¿Hasta qué? Hasta el fin, aunque él no se arrepintió. Porque yo me ponía a pensar, decía, Jesús, cuando estabas tú haciendo eso, pues yo sentía la presencia de Dios cuando me ministró. Y decía, Jesús, por favor, no te vayas. ¿Cómo es que tú, Señor, sabiendo que Él iba a traicionar y tú estabas ahí haciendo todas esas cosas? Nuestro corazón como hombres, no hay eso, ¿verdad? Solo el Espíritu de Dios, solo Jesús, cuando nos permitimos. Amén. Y lo que más tocaba era que Él lo amó hasta el fin. En mi mente pensaba, decía, Jesús al hacerlo eso, como dice él, que él lo amó hasta el fin. A lo mejor él cuando empezó a lavar los pies, a lo mejor pensaba que lo recapacite por último Judas, lo que iba a hacer. No sabemos esa parte del secreto de Jesús, ¿verdad? Pero bendito sea Dios, pero él lo que demostró. Amén. Bendito sea su nombre, amén. Te adoramos, Señor. Bendito sea su nombre. Solo si entendiéramos el amor de Jesús, cómo nos ama. Porque dice como desde el principio hasta el fin los amó. Acuérdate que cuando Jesús te llamó por su gracia, a ti y a mí, el día que cruzó en nuestro camino, Él nos ama y nos amará. Amén. Eso nunca se olvide. Él nos ama y nos amará. Así como Judas, aunque él traicionó, a pesar de seguir amando. Porque la fe de Jesús es más allá que de nuestros ojos podemos ver para cambiar vidas. Amén. Bendito sea su nombre, Señor. Bendito Dios. Y en verso 4 dice, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomándolo una toalla, ¿se la ciñó? Luego puso agua en un
lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y enjuagarlos con la toalla con que estaba ceñido. El lebrillo es donde es como un recipiente de barro o puede ser de metal. Y pues la toalla pues siempre lo tomaban para secar los pies. Entonces dice, entonces vino, dice, de los discípulos y enjuagaron con la toalla con que estaba ceñido. Imagínense nomás solo los 12 discípulos ahí mirando la cara de Jesús. ¿Qué nos va a hacer? ¿Nos va a lavar? No, no puede ser. Entonces vino a Simón, ¿a quién? Pedro. Y Pedro le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondiendo Jesús y le dijo, lo que yo hago, tú no lo comprendes. Ahora más lo entenderás después. A veces en esa parte me retengo porque a veces me identificaba mucho con Pedro. Porque a veces somos carnales, pero de carnales. En serio, cuando nos reprende más que todo. A veces no queremos recibir la enseñanza, la corrección de parte del Señor. Y él estaba como que diciendo, Pedro estaba diciendo, ¿tú me vas a lavar los pies? Y Pedro diciendo a Jesús, respondiendo Jesús y le dijo, el amor de Jesús, la humildad de Jesús. Imagínate, dice, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. A veces yo me metía en esa escena, ¿no? Y decía, imagínate Jesús con recipiente de agua y con toalla, tan amoroso, él no teniendo toda autoridad, te baño mejor con el agua. ¿Para qué estás hablando, no? ¿Para qué estás cuestionando lo que yo estoy haciendo? Porque él podía bañarlo con el agua, pero él es tan amoroso, tan bueno, tan tolerante con nosotros, que solo queremos que entienda que lo ama. Amén. Él tenía toda la autoridad. Amén. Bendito sea el Señor. Acuérdense, Él vino ¿a qué? A servir y no ser servidos. En eso tenemos que nosotros procurar nosotros con nuestro corazón. Por favor, no quiero ser servido. Yo quiero servirte, Señor. No por lo que yo pueda hacer, sino que porque tú estás en mí. Porque como decía en Efesios 2:10, dice que Dios de antemano nos preparó en Cristo Jesús. ¿Para qué? Para buenas obras. Nada podemos hacer sin Él. Amén. Muchas cosas podemos hacer, pero con un corazón honesto, con un corazón sencillo y humilde, solo con Él. Amén. Bendito sea su nombre, bendito sea su nombre. Bendito sea su nombre, Señor, bendito. Mire, más abajo dice la 8, dice, Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. ¿Qué dice Pedro ahí? Resistiendo a lo que Jesús estaba enseñando, ¿verdad? Dice, Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió, si no te lavase, no tendrás parte conmigo. Le dijo, la 9 dice, le dijo Simón Pedro, Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. ¿Por qué dijo eso Pedro? Porque más arriba, en la 8 dice, Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió, dice, si no te lavase, si no eres humilde, no tendrás parte conmigo. No tendrás parte conmigo. Esa parte me tocaba mucho. No tendrás parte conmigo. Es como que Jesús con autoridad estaba diciendo, hey, voy a repartir algo con ustedes. Pero yo no tengo en este mundo, pero le voy a dar. Y Pedro dice, ¿qué vas a repartir? ¿Cuándo somos? Porque cuando somos interesados, cuando dice alguien te va a dar, vamos atrás. ¿Sí o no? Así somos. ¿Cómo podemos negar? Pero el Pedro, mira, dice, si no se lavare, no tendrás parte conmigo. Pedro, ¿cómo estaría? ¿Qué parte?
¿Qué va a dar a otros discípulos si yo no me lavo? ¿Qué le dará? Entonces estaba como expectativa, ¿qué es lo que nos va a dar? A veces por eso nosotros solo servimos por algo recibir, por algo recibirlo. No como Jesús, servir sin recibir nada a cambio. Amén. Entonces el Pedro estaba ahí, ¿qué? Estaba interesado. ¿Qué piensan ustedes? Si no se lavare, dice, no tendrás parte conmigo, dijo Jesús. Cuando él está diciendo, no tendrás parte conmigo, estaba como que... Yo estaba en la historia y decía, él estaba pensando, ¿qué es lo que va a dar? No, si algo va a dar, no, yo también me voy. ¿Verdad? Bendito sea Dios. A veces somos como Pedro, hermanos. Pero esa bendición, aunque falles, aunque pase lo que pase, pero si tú enfocas, sigue tu mirada, tu fe en el Señor va transformando. Amén. Porque así fue con Pedro. Amén. Le dijo Simón Pedro, Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Ahí sí ya pidió todo que lavase. Bendito sea el Señor. Bendito sea Dios. Porque lo que tiene Jesús no está en este mundo. Amén. La vida eterna, las promesas que Él nos tiene para cada uno de nosotros. Amén. Bendito sea Dios. Bendito sea Dios. Y lo que en esta parte lo que decía era no ser interesado. No sirvas a Dios por algún interés. Sirve a Dios de todo tu corazón. Dedícate a los demás. Amén. Y también me ponía el Señor, es difícil de servir en algo donde nadie te mira, en anonimato, como decirlo así. Donde nadie te mira. Por ejemplo, un servicio en nuestra casa, por ejemplo, entre esposos o los que vivimos alrededor, donde nadie te mira, donde nadie te aplaude, donde nadie te diga, good job, lo que tú estás haciendo. En ese momento es tan difícil nosotros servir incondicionalmente a nuestros hijos, por ejemplo, a nuestro esposo, entre nosotros. Y el Señor ahí me decía, sirve incondicionalmente. Sirve para que yo te vea, no para que los demás ven. Porque lo que demás no ve, Dios lo mira. Cuando tú sirves con todo tu corazón, sin recibir algo a cambio, el cielo aplaude. Porque tú estás imitando ¿a quién? A Jesús. Eso es lo que cuesta entendernos, hermano. Yo sé que el Espíritu Santo está redarguyendo también en la casa, por ejemplo. Ahí me decía, en donde nadie te ve, donde nadie te aplaude, donde nadie te dice good job. Ahí es tan difícil de servir. Ahora, en estos momentos, por ejemplo, los teléfonos nos detienen para servir, ¿sí o no? Ni a veces ni te das cuenta qué es lo que necesita la que sienta a tu lado, el que está cayendo alrededor tuyo, hermano. No servimos. Yo puse una parte donde una vez, cuando apenas yo llegué a la iglesia, había una diaconisa que me llevó a visitar a una hermana y aquella hermana ya se falleció. Cuando me fui, me marcó una palabra y me fui a visitar con ella. Entonces, cuando llegamos, había llegado un pastor de México a visitarla a ella porque estaba mal de salud, ya hace muchos años atrás, antes que yo tenga mis hijas. Entonces, y nos preguntó qué estábamos haciendo allí. Entonces, nosotros le dijimos que veníamos a ayudar y a servir. Bueno, yo no sabía esa palabra servir. La diaconisa que estaba junto conmigo me dijo, venimos a ayudar y a servir. El pastor, fijándose bien la cara, dijo, eso es la clave. Eso es la clave de los hijos de Dios. Servir. Y Dios estaba enseñando a mi corazón. Eso es la clave, dijo él. Si no sirves, no sirves para vivir, dijo. Wow. Me marcó mi corazón. Y pensaba todo el tiempo. Y me hizo acordar ayer en la noche cuando estaba estudiando. Y decía, el que no sirve para vivir. Acuérdense, cuando tú y yo vamos arriba,
No nos va a preguntar cuánto procuramos dejar en este mundo, sino cuánto procuramos a servir a los demás. Amén. Y esa palabra me tocó. No sabía, y cuando leía decía, me venía esa palabra donde hace muchos años había el Señor enseñado. El que nos sirve para vivir. Decía, Dios mío, eso fue tan fuerte. Yo cuando apenas llegué, yo me fui con una diaconisa para ayudarla. Y de ese momento yo aprendí que el servir era primordial como hijos de Dios. Aquí en la casa del Señor, en tu casa, donde quiera que tú vayas. Pero que tú seas que marcando la diferencia. Amén. Porque tú y yo somos, que dice la palabra, la luz del mundo. Amén. Acuérdense, cada vez que nosotros empezamos a servir a los demás, ayudar sin acondicionar, sin a cambio de nada, a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos, acuérdate siempre, estás sirviendo, así como Jesús servía sin recibir nada, aunque los frutos tú no la vivas. Amén. Nos cuesta entender, pero es la verdad. Amén. Bendito sea el Señor. Bendito Dios. Y también yo escribí donde Jesús, lo que me hablaba en mi corazón era, por ejemplo, donde sabía que el verso más arriba donde dice que Jesús iba a traicionar, sabiendo que aunque otros te critiquen o te digan tal y no sé, cualquier cosa, pero si Jesús está en tu corazón, no te limites a servirlo. Porque Judas, aunque sabía que él iba a traicionar, Jesús no dejó de qué, de servir, no dejó, no le limitó, más lo amó hasta el fin, hasta el final los amó. Amén. Bendito sea el Señor, bendito sea tu nombre, Señor. Nuestro trabajo o nuestro servicio, le puse yo, no debe ser cuánto dejo en esta tierra. ¿Cuánto carro dejo? ¿Cuánto terreno dejo? ¿Cuántas hectáreas de tierra dejo? ¿O cuánto dejo? Amén. Debe ser cuánto servimos en esta tierra mientras vives, mientras yo vivo. Amén. Yo pedí a Dios, ayúdame que ese espíritu de servicio que empiece en nosotros como hijos, porque tú al reconocer a Jesús en tu corazón, el Señor te capacita para buenas obras. Amén. Bendito sea Dios. Acuérdense, nuestro trabajo, nuestra labor, nuestra persistencia no debe ser cuánto voy a dejar aquí, porque nosotros como humanos siempre estamos como que qué herencia voy a dejar, qué terreno voy a dejar, qué casa voy a dejar. Bueno, por una parte a lo mejor no es tan malo, pero no sea eso el primero en nosotros. Amén. Es por eso muchas veces dejamos a los pequeñitos, que ellos son vidas que necesitan. Lo dejamos por otras cosas de alcanzarlo, pero no miramos que son vidas que nos necesitan a nosotros. Amén. Que eso no sea la prioridad. Y también donde decía, entonces vino, en las 6 voy a leer otra vez. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo, Señor, ¿tú me vas a lavar los pies? Es como en esa parte también me hablaba el Señor. Al que te da valor, Jesús, a ti, porque el único valor más grande que te puede dar en este mundo es Jesús a ti y a mí. Nadie más ese valor tan grande porque somos comprados ¿qué? A precio de sangre. Y sabiendo que fuimos comprados a precio de sangre, muchas veces estamos nosotros dando ¿qué? La espalda. No, yo me voy a ir por otra cosa más en vez de servir a mi Jesús, al que te da valor. Y tu corazón empieza a convertirse, ser orgulloso. Mientras más orgullo crece, tú quieres abandonar las cosas que el Señor te pone en tu corazón a hacerlo. ¿Por qué, iglesia? Jesús te ama hasta el final. Él te trajo. ¿Por qué quieres abandonarlo? Me decía el Espíritu Santo.
Porque el Señor ama, hermanos, ama. Él los va a amar, eso es lo que debemos entender. Te ama y te amará hasta el final. Porque así lo demostró a sus discípulos. Y tú y yo somos discípulos mientras caminamos en este mundo, mientras aprendemos. Somos siendo discípulos. Los discípulos no dejan de aprender. Eso significa ser discípulo. No dejan de aprender. Amén. A pesar que Pedro fallaba tantas veces, pero a pesar de eso, Jesús seguía amando hasta el final. Amén. Así es el corazón de Jesús, así es el amor de Jesús. Pero siempre quiere que recapacitamos. Amén. Bendito sea el Señor. Sirve en el anonimato, sirve donde nadie te ve, sirve donde nadie te da un aplauso. Sirve donde nadie te dice good job por lo que estás haciendo. Eso le agrada a Dios. Amén. Cuando tú haces eso, solo acuérdate, hay un Padre que te ve y aplaude en el cielo. Amén. Bendito sea el Señor. La palabra ahí mismo dice, Jesús le dijo, el que está lavado no necesita, es en la 10. Jesús le dijo, es el que está lavado, no necesita sino lavarse los pies, pues está todo ya limpio y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Hablaba de Judas, amén. Pero él amaba hasta el final, seguía amando hasta el final, porque sabía quién le iba a entregar. Por eso dijo, no estáis limpios todos. Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿sabéis lo que les he hecho? ¿Saben lo que le hice con ustedes? Lavando los pies. Y Jesús tan amoroso, ¿cómo estaría preguntando? Imagínate. Yo me imaginaba a los discípulos mirándose unos a otros. Vosotros me llamáis maestro y Señor, y decís bien, porque lo soy, dijo Jesús. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavarlos. ¿A quién? Los pies de los unos a los otros. ¿Qué significa eso? ¿Qué estaba diciendo Jesús? Si tú quieres ser el mayor, por favor, sirve a uno que está a tu lado. Porque él está a los discípulos a lavar los pies, decía, sirve a los demás. Amén. Ámense unos a otros. Sírvanse unos a otros. Como yo estoy haciendo, como lo hice con ustedes. Porque estaba preguntando encima, le dijo, ¿sabéis lo que he hecho? A lo mejor estaban con tantas cosas también en su cabeza los discípulos, ¿verdad? Y vosotros me llamáis maestro, bien hacen. Y Señor, también bien lo hacen. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros, yo y tú, también debéis, ¿qué? Lavar los pies de los unos a los otros. ¿Qué estaba diciendo? Sírvanse de unos a los otros. Porque eso es lo que más nos cuesta, hermanos. Y eso estaba enseñando el Señor. Porque ejemplo he dado para que como yo os he hecho, vosotros también lo hagáis. Amén. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, ¿qué dice? Si lo hiciereis, hermanos. Amén. Que nada te limite a servir lo que Dios pone en tu corazón a hacer. Cosa tan insignificante para los demás. Por ejemplo, a veces, como con esa palabra me decía, a veces estamos aquí, lo recibimos. A veces somos como que dame. Recibimos, pero ¿cuándo vamos a dar? ¿Y cuándo se rompe eso de que ya recibe? Cuando tú empiezas a servir a los demás.
A veces yo decía, en mi mente pensaba, digo, porque a veces nosotros estamos sirviendo ahí atrás y es un privilegio servir al Señor porque no es nada, somos nosotros. El Señor nos da la sabiduría, amén. Entonces, a veces cuando salimos de allá, se han desaparecido todos. Parece fantasmas, digo yo. Vienen y se desaparecen. Y pues hay cosas que ayudar, a servir, a limpiar y muchas cositas que a lo mejor para ti no significa nada, pero para Él sí lo es. Y mucho. Amén. A lo mejor tengamos muchas, ¿cómo se dice? Autoridad afuera. A lo mejor es por eso que no queremos como inclinarlo o no humillarnos para servirlo, porque a lo mejor. Pero Jesús dijo, yo no hablo de esa autoridad. Amén. Si lo servimos, ¿qué tenemos que hacer con todo? ¿Qué? Nuestro corazón. No recibir ni un aplauso de nadie. Amén. Sino que Él lo aplaude de arriba. O si es mi hijo, lo está entendiendo. Y bienaventurado dice que si lo haces, a pesar que, aunque te critiquen, aunque que digan, te ataquen o te digan muchas cosas, tú solo sirve a Jesús. Como Él hizo con nosotros. Amén. Bendito Dios. No te vayas por otras cosas, no te desvíes. No dejes las cosas del Señor por otras cosas. Amén. Acuérdense, ¿por cuánto dinero vendió Judas? Por 3 monedas. La avaricia. La avaricia. Nosotros los humanos, es fácil, las tentaciones están siempre. Aun Jesús fue tentado. ¿Quién no puede ser tentado? Todos los días somos tentados. Pero Jesús está ahí ¿para qué? Para ayudarnos. La avaricia lo hizo que vendiera. Pero Jesús ¿qué? Amó hasta qué? Al fin, hasta el final. Desde el principio hasta el fin. Eso acuérdense. A pesar que te caes, te levantes, nos levantamos, nos caemos, pero si seguimos confiando en Jesús, Él nos va a seguir amando. Porque después a Pedro, ¿qué hizo? Él, aunque negó, aunque hizo muchas cosas, a pesar de eso, ¿qué hizo? Él hasta con sombra sanaba después que fue Jesús. Yo dije, bendito sea Dios, qué amoroso eres tú. Qué amoroso eres tú. Tú no miras como tú miras. A veces nosotros, los humanos, cuando alguien está cayendo, oye, mira cómo está pecando, cómo está cayendo, mira esto, mira el otro, mira acá. Pero el amor de Jesús no. Él hasta el fin los amó. Amén. Así que mientras tú sirves, mientras yo sirvo, el orgullo se va quebrando dentro de nosotros. Amén. No lo hagas para que nadie te aplaude, sino para que el Señor se agrade de nosotros. Ahora en estos momentos nuestro siervo necesita mucha ayuda. Mucha ayuda. Varones que están dispuestos. La palabra sea tocando sus corazones y que el Señor ponga en sus corazones el querer como el hacer, el servir. Amén. Si tú quieres hacer algo más grande, si tú quieres alcanzar algo más en el Señor, Jesús te va a decir, si tú no me sirves, pues no vas a poder. Porque Jesús eso estaba enseñando. ¿Sabes qué es lo que estoy enseñando a ustedes? Los discípulos, imagínate unos a otros mirando los 12. Ay, Dios mío, ¿qué está enseñándonos? ¿Cómo estaría? El que no sirve para vivir. Me marcó mi corazón. Amén. Bendito sea Dios. Fue tan muy ofensivo, diría en ese momento, porque yo apenas estaba empezando en los caminos del Señor. Pero fue Jesús amándome. Amén. Bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor. Dice la 17, voy a repetir. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis, si lo hiciereis. ¿Quién te dice bienaventurado cuando tú empiezas a servir? Jesús. Y no solo aquí, donde quiera que tú estés, donde quiera que tú vayas, tú seas la diferencia. En tu trabajo, por donde quiera que tú vayas. Porque a veces hasta con qué nos queremos pelear en los trabajos, ¿verdad? Porque si alguien no te dice, hiciste bien. O a veces te dicen que, aunque estés haciendo bien, te hiciste mal. Y a veces uno está como que,
Queremos que alguien nos diga muy bien lo que estás haciendo, pero a veces no siempre pasa, ¿verdad? Amén. Bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor. Te adoramos, te bendecimos, te glorificamos a ti, papá, porque solo tú, Señor. Bendito sea Dios. Vivir amando unos a otros. Como decir, nosotros empezamos a servir, es amar unos a otros. Sin calumnias, sin críticas, sin buscar quién es mejor, sin competirlo, sin nada. Eso estaba Jesús enseñando a sus discípulos. Sean humildes. Amén. Amén. Que el Señor nos dé ese corazón de humildad. Amén. Bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor. Te adoramos, Señor. Bendito mi Rey, Señor. Vamos a Lucas 8, 1 a 2, por favor. En esa parte le escribí, por ejemplo, las mujeres donde después que Jesús había cruzado en su camino, donde ellos eran rescatadas por el Señor, cómo sus vidas empezaban a poner en servicio. Amén. Lo escribí así. Lucas 8, 1. Cuando tengan, me digan amén, por favor. Amén. Bendito sea Dios. Bendito sea Dios, te adoramos, papá. Dice en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu, dice: aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas, predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios. ¿De qué dice? Del reino de Dios. Y los 12 con él. Los discípulos estaban junto con él, los 12. Y algunas, ¿qué dice ahí? Mujeres. Wow, yo me impresionaba mucho cuando leía. Dice que habían sido, ¿qué? Sanadas. ¿De qué? Cuando los espíritus malos entran en uno, ¿qué dice que trae? Enfermedades. Enfermedades. Dice, María, que se llamaba, ¿qué? Magdalena. ¿Cuántos saben que Jesús había sacado de ella como 7 espíritus, verdad? De la que había salido 7 demonios, ahí mismo está. Y Juana, mujer de qué dice? ¿De qué más? ¿Qué más? Y Susana y otras muchas que ¿qué dice? Servían de sus ¿qué? De sus bienes. Eso me impresionó. Aquí hay mujeres que habían sido sanadas de qué? De espíritus malos. Cuando entra un espíritu malo en uno, dice que trae enfermedades. Jesús le había ¿qué? Sanado. Y también dice Juana, la mujer de Chuza, dice intendente de Herodes. O sea, tenía una autoridad grande. Ella era la esposa de ella. Pero nada de eso le limitaba a servir a Jesús. De quien sea que tú seas esposa, mujer, pero si tu corazón está en Jesús, te va a llevar ¿qué? A servir. Amén. Y dice que ellas servían, dice, ¿con qué? Servían con sus bienes. Y yo, lo que me decía el Señor era, ¿cuántos saben las mujeres de Proverbios? Las mujeres virtuosas, que con sus manos trabajan, dice. Y que todos los días busca el bien y no el mal. Y yo decía, en esta parte el Señor como que hablaba a mi corazón. Estas mujeres eran enfermas, estaban, como dice, los demonios ya habían causado ¿qué? Enfermedades. O sea, esas vidas eran, o sea, en caos, ¿verdad? En pecado. Pero ahora estaban convirtiendo en mujeres virtuosas. Porque estaban sirviendo ¿a quién? A Jesús. Imagínate, Jesús estaba con sus 12 discípulos, me imaginaba, ¿no? Él con sus 12 discípulos y las mujeres alrededor. ¿Por qué con bienes? Porque dice, cuando el reino de Dios se va extendiendo y también se necesitaban los recursos. Amén. Pero ahora, aunque teniendo, a veces no queremos bendecirlo. Pero esas mujeres se estaban convirtiendo en mujeres ¿qué? Virtuosas. Imagínate, ¿quiénes eran ellas? María Magdalena, por ejemplo. La mujer de, ¿cómo se dice? Del intendente. ¿Cómo dicen? Como
cuando son intendentes, ¿cómo dicen? ¿Cómo lo llaman a esas personas? Tienen una autoridad. No me acuerdo, se me va, pero bueno. Pero a pesar de eso, ellos estaban, ¿qué? Sirviendo. ¿Por qué? Y me hacía anotar una pregunta el Señor. Me decía, ¿cómo estás respondiendo a la gracia? Porque por su gracia nos rescató, a ti y a mí. Y cada una de ustedes, cada una de nosotros, somos rescatados de una u otra manera, de diferentes cosas, enfermedades, muchas cosas que podemos enumerarlo. Pero el Señor te pregunta hoy, ¿cómo estás respondiendo a su gracia? Amén, ¿cómo estamos respondiendo? Acuérdense, el servicio no solo es aquí, donde nadie te ve, en todo lugar. Amén. ¿Eso le agrada a quién? Al Señor, a nuestro Dios. Porque al hacer eso, ¿qué estamos imitando? A Jesús. El servicio de Él. Amén. Porque Él, mientras aquí en este mundo caminaba, Él no estaba buscando de recibir algo de nosotros. Las personas lo mataron. Aunque después lo arrepintieron. Hasta el fin los amó. El amor de Jesús es así. No es como nuestro amor. Amén. Bendito sea el Señor. ¿Cómo estamos respondiendo a la gracia de Él? Como estas mujeres que dice que estaban, ¿qué dice? Servían de sus bienes. Lo que el Señor ponga en tu corazón. Sirvámosle con amor, con todo nuestro corazón. Amén. Bendito sea su nombre. Lo que tengo una pregunta es para todos. ¿Cuántos quieren ver a Jesús? Voy a decir algo. Todos queremos. Yo estaba llorando. Dije, Señor, yo sí quiero ver. ¿Verdad? Vamos a Colosenses 3:23. Si tienen, me dicen un amén, por favor. Amén. Filipenses 3, de 23 a 24. Amén. Sí, Colosenses 3. Amén. ¿Cuántos quieren ver a Jesús? El que resucitó por nosotros, el que es nuestro abogado, el que limpia de nuestro pecado, el que un día nos va a justificar delante de Dios. Amén. Pero, Él, ¿qué dirá cuando nos encuentra con Él? Eso me venía esa pregunta. ¿Qué es lo que va a decir Jesús de nosotros? Yo quiero encontrarlo, pero ¿qué es lo que va a decir el Señor de nosotros cuando nos encontremos con Él? ¿Nunca te has preguntado? Vamos a Colosenses 3:23. Vamos, todos leemos. Amén. En el nombre de Jesús dice, y todo lo que hagáis, hacerlo ¿de qué? De corazón, como para Él, Señor, y no para los, sabiendo que el Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. ¿A quién servimos? Y todo lo que hagáis, no lo hagas ¿para qué dice? Para agradar a los hombres, sino ¿para qué? ¿Para agradar a quién? Amén. Y no lo hagas para los hombres. No diga, este hermano no es convertido, yo no voy a servir. O este no es creyente, yo no voy a servir. No. ¿Qué dijo? A todos.
porque por eso vino Jesús, a amar a las personas. Estaba mostrando, ámense entre ustedes, como dice el mandamiento 2, donde dijo Jesús. Dice, el primero dice, amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Y la segunda que dice, es semejante a ella. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Amén. ¿Cuántos quieren ver a Jesús? Otra vez lo pregunto. Ok, vamos a Mateo 25, 23. Mateo 25, 23. Bendito sea Dios. Bien haces si quieres ver a Jesús, pero Jesús nos dirá algo. Eso me impresionó. Jesús, precioso Jesús. Dice la palabra del Señor, dice, su Señor le dijo bien, buen siervo. Lean todos junto conmigo. El 23. Su Señor le dijo, bien, buen siervo. ¿Y qué? Fiel. Sobre poco has sido fiel. Mucho te pondré. ¿Entra qué? Amén. Bendito sea Dios. Dice aquí, dice, su Señor le dijo. ¿Quién le dijo? Jesús. Bien, buen. ¿Qué dice ahí? ¿Quién es el siervo? El que sirve. El que no sirve para vivir. Amén. Hay algo que Jesús nos va a decir cuando encontramos. ¿Qué nos va a decir? Bien, bien, muy bien. ¿Cuántos se acuerdan en las escuelas cuando sacan algo, un good job? Bien. ¿Qué dijo? Bien. ¿Qué va a decir? Bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel. ¿Qué dice? Sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Eso tenemos que procurar. Si un día queremos ver a Jesús, pero Él también nos va a decir, bien, lo hiciste, lo serviste, lo entendiste. Si lo hacéis, ¿qué dijo la palabra? Bienaventurado seréis, ¿verdad? Porque dijo una de las palabras donde pasamos. Bienaventurado seréis, si lo hicieres. Ahora vaya con algo. Si tú quieres ver a Jesús, ¿Jesús qué nos va a decir? Bien, siervo, ¿qué? Fiel. ¿Siervo qué significa? Servir. Qué bueno, lo estabas entendiendo, lo estabas haciendo. Porque a eso vine yo a este mundo, a servir a los demás, servir a la humanidad, obedecer a mi Padre y servir a la humanidad, a las personas. Amén. Acuérdense eso siempre. Bien, siervo fiel, siervo, sirviendo. Amén. Porque lo que más nos cuesta es donde nadie nos ve. Servir, tú sigue haciendo. Porque donde nadie te aplaude, del cielo te aplaude. Amén. Porque lo estás imitando ¿a quién? A Jesús. El servicio, ese espíritu de servicio. El servir es una bendición. Y me ponía una de las mujeres que atrajo esa bendición por servirlo. En Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento también miramos a las mujeres que también, ¿qué estaban haciendo? Mientras Jesús andaba predicando el evangelio con los 12 y mientras ellas también estaban alrededor. ¿Qué dice? Sirviéndole. A lo mejor, ¿qué necesita? ¿Qué tenemos que hacer? Con sus bienes. No sé qué más hacían, pero ellos estaban reaccionando ¿a qué? A la gracia que ellos habían recibido, a la sanidad que ellos habían recibido, el perdón que habían recibido, la libertad que habían recibido. Porque vivir con cosas espirituales en uno y después que eres libre, imagínate. Si algo te impide, acercamos a Jesús. Él es el modelo perfecto ¿de qué? Del servicio. Solo a Él y para Él y en Él. Amén. Te adoramos, bendito Dios. Te adoramos, Señor. Bendito sea su nombre. Bendito sea su nombre, Señor. Bendito Dios. Hay algo que también me impresionó, algo que cuando tú dices, por ejemplo, yo soy un siervo de Dios. Repita.
Yo soy un siervo de Dios, un sirviente. ¿Sirviente de qué? ¿De quién? De Jesús. De Jesús, ¿verdad? Eso es lo que el enemigo no quiere escuchar. Porque nosotros por naturaleza somos como yo. Yo tengo que hacer mis cosas para mí. Pero cuando tú empiezas a decir, yo soy siervo, Señor, por favor, yo lo que hago es por ti, Señor. Porque ¿qué dijo en Efesios 2:10? Que Dios de antemano nos preparó ¿en qué? En Cristo para buenas obras, solo en Él. Amén. No te desvíes. No nos desviemos como Pedro. Estaba como que estaba preguntando, que tú me vas a alabar, tú me vas a servir. Estaba cuestionando lo que Jesús estaba, ¿qué? Enseñándole. ¿Hacer qué? Mansos y humildes de corazón. Ese egoísmo que va quebrando en nosotros, sirviendo a los demás. Donde nadie te aplaude, en el cielo te aplaude. Acuérdense. Y un día cuando vamos a encontrar con Jesús, ¿qué nos va a decir Jesús? Bien, siervo, ¿qué? En lo poco y en lo mucho te pondré. Amén. Gloria a Dios. Bendito sea su nombre, bendito sea su nombre. El servir trae bendición. Trae bendición a tu vida. A veces, mira, a veces, ¿por qué no somos bendecidos? Porque no estamos, ¿qué? Sirviendo. ¿De qué? De todo nuestro corazón. Me decía de Rebeca del Antiguo Testamento, donde ella dice que salió al encuentro cuando fue a buscar la esposa de Abraham, la hijo de Abraham. Imagínate esa partecita, pero te mando tarea para que tú la lees, está en Génesis 24. Amén. Vayan y lean quién es ella. Esa mujer, imagínate, a veces como mujeres, a veces estamos delicadas de todo, ¿no? Mis uñas, mi todo, así. Pero ella no, tenía un espíritu de servicio, era ¿cómo se dice? Diligente. Porque dice, esa partecita le voy a decir, para que vayan y estudien. Amén. Y para la próxima, a lo mejor ya el Señor le revelará lo que quiere hablar a sus vidas. Amén. Y donde atrajo la bendición el servir. Donde ella dice, y en esa parte donde va el siervo de Abraham a encontrar una esposa para su hijo Isaac. Cuando las muchachas, las doncellas, dicen que venían al pozo. ¿Cuántos venimos del campo? Conocemos el pozo, ¿verdad? Y ese pozo hay que sacar el agua, como nosotros le decimos el balde, o no sé cómo dicen en otros lugares. Pero tenían que sacar y llevar, y imagínate. Y de repente encuentra con el Eleazar, el mayordomo de Abraham. Y de repente esa muchacha viene, ve un extraño, no dijo, eres un extraño, no te voy a dar, o a lo mejor me vas a robar. Una muchacha jovencita dice que era tan hermosa, muy bonita, pero con un espíritu de servicio. Y dice que ella se acercó y oró, el Eleazar le oró, dijo, la joven que venga hacia mí y que me dé agua, que me diga que tome, y que también que dé a mis camellos, por favor, esa va a ser la esposa. Imagínate él que estaba haciendo. Y así lo hizo la joven, dice que se llama Rebeca. Y ella le dio le dio primero a él y empezó a tomar. Y también le dio para los camellos. Imagínate, el camello dice que toma bastante agua, no es como un poquito agua. Pero imagínate, y ella con toda la disposición. El servir, ¿qué trae? Bendición. Y fue la nuera de patriarca Abraham. Imagínense. ¿Y por qué? Porque era una joven, no estaba como hoy en tiempo, estamos solo en, ¿cómo se dicen? Los aparatos, como decirlo así. No, el teléfono, pues es verdad. Pero lo disimulaba, pues, para que no se ofendan. Pero bendito sea Dios, no estaba así. Ella era diligente, era diferente que otras muchachas, porque a lo mejor como el pozo era para muchos, iban más muchachas para recibir esa agua. Pero ella fue la elegida. ¿Pero por qué fue elegida? Porque ella tenía un espíritu de ¿qué? Servicio. Ella no limitó para servir. Amén. Acuérdense, el servir trae ¿qué? Bendición. Es una bendición servir al Señor.
Amén. La bendigo en el nombre de Jesús y le voy a invitar al siervo para que termine orando. Amén. Amén. Bendito sea Dios. Y también le damos un bye a los hermanos que nos siguen por las redes sociales y la bendecimos en el nombre de Jesús y que hayan recibido lo que el Señor tenía. Amén. Amén.